Marcus Turner, un técnico de mantenimiento de 35 años muy respetado que vive una vida tranquila en el pequeño pueblo de Brooksville, nunca esperó que su rutina se viera interrumpida por un encuentro casual una noche mientras conducía a casa desde el trabajo, notó un automóvil con las luces de emergencia encendidas. Varado al costado de la carretera sin dudarlo, se detuvo para ayudar al conductor. Una mujer joven llamada Sara estaba visiblemente molesta luchando por cambiar una llanta pinchada. Marcus se acercó con una cálida sonrisa asegurándole que no había necesidad de preocuparse, he cambiado muchas llantas en mi día. Sara, claramente aliviada, explicó que era nueva en el área y no estaba familiarizada con los rough country roads con manos firmes. Marcus reemplazó rápidamente la llanta mientras Sara observaba expresando su gratitud cuando Marcus terminó. Sara le ofreció un watt de efectivo como agradecimiento, él se negó gentilmente diciendo que ayudar a alguien necesitado es pago suficiente, aunque sorprendido por su negativa Sara, le agradeció una vez más antes de irse dejando a Marcus para continuar a casa reflexionando sobre su extraña interacción. Algo sobre Sara parecía extraño, sus constantes miradas a su alrededor como si esperara problemas, pero Marcus lo dejó de lado. Al siguiente Marcus se despertó en lo que parecía un día normal. Mientras tomaba un sorbo de café y miraba por la ventana de la cocina. Algo inusual le llamó la atención. Una elegante camioneta negra estacionada afuera de su casa era un lugar extraño en Brooksville, donde la mayoría de la gente conducía autos más viejos y prácticos. Le quitó importancia como visitante de un vecino. Marcus siguió con su día. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, notó la camioneta nuevamente, esta vez estacionada al otro lado de la calle de la tienda de comestibles local. Mientras estaba en su hora de almuerzo, la inquietud de Marcus aumentó. Ya no era una coincidencia. La camioneta lo seguía cada vez que la veía. La ansiedad lo miraba con más determinación. Marcus intentó tomar diferentes rutas por la ciudad con la esperanza de perder el vehículo, pero sin importar a dónde fuera, la camioneta siempre estaba cerca. Siguiéndolo a la distancia. Cuando regresó al centro comunitario, Marcus estaba nervioso. No pudo concentrarse en su trabajo esa noche. Mientras conducía a casa, no pudo evitar mirar su espejo retrovisor. La camioneta no estaba allí y comenzó a relajarse hasta que se detuvo en la entrada y notó el vehículo estacionado una vez más. Discretamente al final de su calle su corazón latía con fuerza mientras miraba el siniestro auto tratando de entender qué estaba pasando. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más siniestro, y mientras Marcus estaba allí debatiendo su próximo movimiento, una cosa se volvió clara: su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. Debería ir y confrontar a quien quiera que estuviera en el SUV, o debería llamar a la policía y reportar la actividad sospechosa. Ninguna de las opciones parecía correcta. La policía en Brooksville era buena gente, pero tal vez no lo tomaran en serio, y confrontar a alguien que claramente estaba tratando de permanecer oculto podría ser peligroso. Al final, Marcus decidió entrar y esperar, cerró la puerta detrás de él, y caminó hacia la ventana mirando hacia el SUV. No se había movido, pero su presencia se sentía como una nube oscura colgando sobre su casa. No podía ignorarlo por más tiempo. Algo definitivamente estaba mal. La noche pasó lentamente con Marcus incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el SUV estacionado afuera, sus ventanas tintadas, escondiendo cualquier secreto que yaciera dentro. Seguía revisando la ventana esperando ver el vehículo. Se había ido, pero permaneció en el mismo lugar, una señal silenciosa vigilando su casa. A la mañana siguiente, Marcus se despertó aturdido e inquieto. Finalmente había logrado conciliar el sueño en las primeras horas de la mañana, pero no había sido suficiente. Se preparó una taza de café y se sentó en la mesa de la cocina mirando por la ventana. La camioneta se había ido, pero Marcus sabía que volvería mientras tomaba un sorbo de café. Marcus trató de averiguar qué hacer. No podía seguir viviendo así, mirando constantemente por encima del hombro esperando que algo sucediera. Necesitaba respuestas y la única forma de obtenerlas era confrontar a quien estuviera en esa camioneta. Más tarde ese día, después de haber terminado su trabajo en el centro comunitario, Marcus decidió que era hora de actuar. Se fue temprano del trabajo. Con la esperanza de tomar desprevenido al todoterreno mientras conducía a casa, estuvo atento al vehículo esperando que apareciera en cualquier momento. Efectivamente, cuando se acercaba a su calle, Marcus vio el todoterreno aparcado al final de la cuadra. Su corazón se aceleró cuando entró en su camino de entrada. Sus manos agarraban el volante con fuerza. No estaba seguro de lo que iba a decir o hacer, pero sabía que no podía seguir evitando esta confrontación. Al salir de su camioneta, Marcus respiró profundamente y comenzó a caminar hacia el todoterreno. Sus pasos eran pesados. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras acortaba la distancia. Cuanto más se acercaba, más zumbaban sus nervios con anticipación. No sabía qué esperar, pero estaba listo para enfrentarlo. Cuando estaba a solo unos metros del todoterreno, la ventanilla del lado del conductor bajó ligeramente.
Marcus pudo ver una figura oscura detrás del vidrio polarizado, pero no pudo distinguir ningún detalle. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir una palabra, el motor del todoterreno rugió y el vehículo aceleró por la calle. Los neumáticos chirriaron mientras dobló la esquina y desapareció de la vista. Marcus se quedó allí aturdido, su corazón todavía latía aceleradamente. La confrontación para la que se había estado preparando había terminado antes de que comenzara, dejándolo con más preguntas que respuestas mientras caminaba de regreso a su casa. Marcus no podía quitarse la sensación de que esto estaba lejos de terminar. Quienquiera que fuera en esa SUV había hecho todo lo posible para seguirlo, y no iban a detenerse. Ahora, el misterio apenas comenzaba y Marcus sabía que le esperaba mucho más de lo que esperaba. Marcus había pasado toda la noche inquieto, su mente corriendo con pensamientos de la SUV negra y la figura sombría que se había ido antes de que pudiera enfrentarlos. No podía quitarse la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder, algo que interrumpiría la vida tranquila y pacífica que había construido para sí mismo mientras el sol de la mañana se filtraba a través de las persianas. Marcus estaba resignado al hecho de que hoy podría traer respuestas, estuviera listo para ellas o no. Después de su rutina habitual de café y desayuno, Marcus decidió dar un paseo para despejar su mente. El aire fresco de la mañana hizo poco para calmar sus nervios, pero encontró consuelo en las vistas y sonidos familiares de los niños de su vecindario. Estaban jugando en el patio y los vecinos lo saludaron cuando pasó. Por un momento, casi se sintió como un día normal, pero esa sensación de normalidad se rompió cuando regresó a casa. Cuando se acercó a su casa, Marcus vio la camioneta negra estacionada en el mismo lugar que había estado el día anterior. Su corazón se hundió, pero esta vez no estaba lleno del mismo temor. En cambio, una sensación de determinación se instaló. Necesitaba averiguar quién estaba detrás de esto y por qué estaban tan decididos a seguirlo. Marcus se paró en su porche delantero mirando la camioneta. Fue entonces cuando notó algo diferente. Dos hombres vestidos con trajes elegantes estaban saliendo del vehículo. Se movían con un aire de autoridad. Sus expresiones eran tranquilas y serenas mientras se dirigían hacia él. «Buenos días, señor Johnson», uno de los hombres dijo cuando llegaron al porche. Era alto, con cabello canoso peinado hacia atrás con pulcritud, y habló con un tono suave y pulido que inmediatamente puso a Marcus en guardia. El otro hombre, un poco más joven y con una mirada de acero, se quedó en silencio a su lado. «De luto por Marcus y», respondió con cautela. No estaba seguro de cómo responder. Se cruzó de brazos tratando de parecer tranquilo incluso cuando su mente llena de preguntas. El hombre mayor sonrió aunque no llegó a sus ojos. «Permítame presentarme, mi nombre es James Bennett y este es mi socio, el señor Turner. Representamos a la familia Montgomery». Marcus frunció el ceño confundido. El nombre de la familia Montgomery no le sonaba familiar. «Sí», Bennett continuó con su voz suave como la seda. «Creo que tuvo un breve encuentro con uno de los miembros de su familia recientemente, la señorita Sarah Montgomery». Los ojos de Marcus se abrieron al recordar a la mujer a la que había ayudado al costado del camino, la llanta pinchada, la hora avanzada, su comportamiento nervioso. Todo volvió rápidamente a su mente. Sarah Montgomery, repitió más para sí mismo que para el hombre. «No me di cuenta. Sarah es la hija del señor Richard Montgomery, Bennett», quien explicó como si sintiera la sorpresa de Marcus. «Nombre que quizás reconozcas, es un conocido hombre de negocios, multimillonario de hecho». Marcus miró a los hombres tratando de procesar lo que estaba escuchando. «No lo sabía», dijo lentamente, todavía tratando de entender la idea de que la mujer a la que había ayudado era la hija de un multimillonario. «No, por supuesto que no», dijo Bennett agitando una mano despectivamente. «La señorita Montgomery no compartió su identidad contigo, y entendemos por qué. Era una situación estresante, y probablemente estaba más preocupada por llegar a casa sana y salva». Marcus asintió, inseguro de qué decir. Toda la situación era surrealista. Simplemente había hecho lo que pensó que era correcto, ayudando a alguien necesitado, y ahora aquí estaban estos hombres, representantes de una familia poderosa, parados en su porche. «¿Qué quieres de mí?», Marcus finalmente preguntó, su tono cauteloso. Bennett sonrió de nuevo, esta vez con un toque de algo más, quizás diversión. «No estamos aquí para pedirle nada, señor Johnson, todo lo contrario, en realidad estamos aquí para ofrecerle algo». «¿Ofrecerme algo?», Marcus hizo eco de su creciente sospecha. «Esto no se sentía bien. ¿Qué podrías ofrecerme?». Turner, el hombre más joven, finalmente habló, su voz firme y directa. «Estamos aquí para recompensarlo, señor Johnson, por su amabilidad y su altruismo. La familia Montgomery no toma tales actos a la ligera». Marcus frunció el ceño, su mente acelerada. «Me recompensó por lo que acabo de ayudarla a cambiarse de ropa. Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «Eso puede ser cierto», dijo Bennett acercándose, «pero usted lo hizo, señor
Johnson se detuvo, la ayudó y no pidió nada a cambio. ¿Eso significa algo para Montgomery? Marcus negó con la cabeza, todavía sin entender. No necesito una recompensa, solo estaba haciendo lo que pensé que era correcto, y es precisamente por eso que quieren una recompensa. Usted, Bennett, dijo, su tono serio, sus acciones, su carácter se destacan en un mundo donde tantos habrían sido impulsados por la familia Montgomery, y apreciar eso. Marcus miró de Bennett a Turner, tratando de leer sus expresiones. Había algo en la forma en que hablaban y la forma en que se comportaban que lo ponía nervioso. Eran demasiado pulidos, demasiado practicados. No confiaba en ellos. ¿De qué tipo de recompensa estamos hablando? Marcus preguntó con voz cautelosa. No quería involucrarse en algo que no entendía, especialmente con personas que claramente tenían mucho poder e influencia. Bennett intercambió una mirada con Turner antes de responder que el señor Johnson depende de usted. Los Montgomery tienen los medios para cambiar su vida y formas que ni siquiera puede imaginar, que podrían ofrecerle dinero, una nueva casa, un mejor trabajo, lo que desee. Los ojos de Marcus se entrecerraron. ¿Y cuál es el truco? No hay truco. Bennett le aseguró que, aunque la forma en que lo dijo hizo que Marcus sospechara aún más, esta es simplemente su forma de decir gracias, un gesto de buena voluntad. Marcus no lo creyó ni por un segundo. Nada es gratis, dijo sacudiendo la cabeza, especialmente no de personas como la menta. La sonrisa de Bennett vaciló levemente, pero se recuperó rápidamente. Entiendo su vacilación, señor. Punto. Johnson, pero le aseguro que no hay condiciones. Hizo algo bueno y los Montgomery quieren devolver esa amabilidad. Marcus se quedó en silencio, tratando de darle sentido a todo. Era tentador. ¿Quién no querría que su vida fuera más fácil? Mejor, pero algo en lo profundo de él es una voz que no podía ignorarlos. Le dijeron que aceptar cualquier cosa de estos hombres tendría un precio que podría no estar dispuesto a pagar. Aprecio la oferta. Mark, finalmente dijo su voz estable, pero no me interesa. Bennett y Turner intercambiaron otra mirada, esta vez menos controlada. Turner parecía estar a punto de decir algo, pero Bennett levantó una mano para detenerlo. El señor Johnson. Bennett comenzó, su tono todavía tranquilo, pero con un borde de insistencia. Tal vez debería tomarse un tiempo para considerar. Esta no es una oportunidad que se presenta todos los días. Marcus negó con la cabeza firmemente. No necesito tiempo para considerar, no me interesa, vivo una buena vida y soy feliz con lo que tengo. No necesito nada de Montgomery. Los ojos de Turner se entrecerraron, y por un momento, Marcus pensó que el hombre más joven podría insistir en el tema, pero Bennett intervino rápidamente. Su sonrisa regresó, aunque era ahora hace más frío. Por supuesto, señor Johnson. Respetamos su decisión. Marcus asintió, aliviado de que no fueran a presionar más. Gracias por comprender. Bennett metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña tarjeta. Se la entregó a Marcus. Si cambia de opinión o si necesita algo, no dude en comunicarse con nosotros. Los Montgomery siempre están dispuestos a ayudar a quienes muestran amabilidad. Marcus tomó la tarjeta y miró el diseño simple y elegante. Solo tenía un número de teléfono impreso sin otra información de identificación. Asintió y la deslizó en su bolsillo, más por gusto de Paul que por cualquier otra cosa. Gracias, dijo, aunque no planeaba usar la tarjeta. Bennett y Turner asintieron al unísono. Su comportamiento empresarial regresó. Nos despediremos ahora, señor Johnson. Bennett dijo, volviéndose para caminar de regreso a la SUV. Le deseamos todo lo mejor. Turner siguió su expresión ilegible mientras miraba a Marcus una última vez antes de subir al vehículo. Marcus los vio irse. Su mente todavía daba vueltas por el encuentro. La SUV se alejó, dejándolo parado en su porche sosteniendo la tarjeta en su mano mientras el vehículo desaparecía. Calle abajo, Marcus no podía quitarse la sensación de que este no era el final. La familia Montgomery era poderosa, y no eran del tipo que aceptaba un no por respuesta. No tenía dudas de que intentarían contactarlo nuevamente, y no estaba seguro de cómo lo manejaría cuando lo hicieran. Volvió adentro con la tarjeta todavía apretada en su mano, la miró fijamente por un largo tiempo, debatiendo si guardarla o tirarla. Una parte de él quería deshacerse de ella para eliminar cualquier rastro del extraño encuentro de su vida, pero otra parte de él, la parte que era curiosa y tal vez un poco asustada, le dijo que la guardara por si acaso. Marcus finalmente metió la tarjeta en un cajón en la cocina, fuera de la vista, pero no completamente fuera de la mente. Trató de seguir con su día como de costumbre, pero el encuentro con Bennett y Turner permaneció en sus pensamientos, sus vagas promesas, la forma en que hablaron de recompensas que cambiarían la vida. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad, y sin embargo, había una parte de Marcus que se preguntaba cómo sería su vida si hubiera aceptado su oferta, cómo sería tener dinero, influyendo poder para no tener que preocuparse por el trabajo de Bill o cualquier otra cosa que lo había agobiado durante tanto tiempo, pero Marcus se conocía lo suficiente para saber que esas cosas no lo harían feliz. Siempre se había contentado con la vida sencilla que llevaba y no estaba dispuesto a cambiar eso por nada, ni siquiera por la promesa de algo mejor. A medida que avanzaba el día, Marcus trató de sacar el encuentro de su mente, centrándose en cambio en las cosas que le importaban,
Pasó tiempo con sus amigos, trabajó en algunos proyectos en la casa e incluso salió a correr por la noche tratando de aclarar su mente, pero no importaba lo que hiciera, no podía quitarse la sensación de que las mamás aún no habían terminado con él, sabía que volverían y cuando lo hicieran, tendría que estar listo esa noche. Mientras Marcus estaba en la cama, no podía dormir, su mente seguía repitiendo la conversación con Bennett y Turner, la forma en que le habían hablado sobre las promesas que habían hecho, todo se sentía como un sueño, algo irreal que se había entrometido en su vida ordinaria, pero cuando Marcus miró hacia el techo, supo que esto era su realidad. Ahora los Montgomery eran reales, y se habían interesado en él, solo que no sabía por qué o qué querían realmente de él, y esa incertidumbre, ese miedo a lo desconocido, era lo que lo mantenía despierto hasta bien entrada la noche. Marcus permaneció despierto en su cama mirando al techo mientras el evento de los últimos días se arremolinaba en su mente. La visita de Bennett y Turner lo había dejado inquieto y, a pesar de su firme negativa, la oferta que le habían hecho seguía carcomiéndolo. El peso de sus palabras persistía y, por mucho que intentara dejarlo de lado, no podía evitar preguntarse qué podría pasar si aceptaba la idea de ser recompensado por un simple acto de bondad que le parecía extraño. Siempre había vivido su vida según un conjunto de principios, humildad, integridad y la creencia de hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. A cambio, la noción de que su buena acción podría llevar a algo más que un cambio de vida entraba en conflicto con esos valores y, sin embargo, había un atractivo innegable en las posibilidades que la riqueza y el poder de la familia Montgomery podían ofrecer a medida que avanzaba la noche. Marcus se encontró reflexionando profundamente sobre su vida, pensó en los años que había pasado trabajando duro para llegar a fin de mes y encontrar satisfacción en las pequeñas alegrías de la vida. No era un hombre que ansiara lujo o reconocimiento, encontraba satisfacción en las relaciones que había construido en la comunidad, era parte de los placeres simples que provenían de vivir una vida honesta, pero ahora que la vida parecía estar en una encrucijada, la decisión que había tomado al costado del camino esa noche, la elección de ayudar a Sarah Montgomery, había desencadenado una cadena de eventos que nunca podría haber predicho y con eso, la decisión que enfrentaba ahora se sentía más pesada que cualquier cosa que hubiera encontrado. Incapaz de dormir, Marcus finalmente se levantó de la cama y se dirigió a la pequeña sala de estar, se sentó en el sofá Warren, se pasó una mano por el cabello mientras consideraba sus próximos pasos, sabía que no podía dar esta decisión, solo necesitaba el consejo de aquellos en quienes más confiaba. A la mañana siguiente, Marcus se acercó a algunos amigos cercanos y familiares pidiéndoles que vinieran a conversar. No les dijo mucho por teléfono, solo que necesitaba su consejo sobre algo importante. A primera hora de la tarde se habían reunido en su sala de estar, una mezcla de expresiones preocupadas y curiosas en sus rostros, entre ellos estaba su amigo de la infancia Derek, un hombre que siempre había sido como un hermano para él, su hermana Angela, que tenía una mente aguda y una actitud sensata, y su tía Clara, una mujer sabia que había visto más altibajos de la vida que la mayoría. Todos se sentaron alrededor de la pequeña mesa de café mirando a Marcus expectantes. Entonces, ¿de qué se trata todo esto?, preguntó Derek inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas. Sonabas bastante serio por teléfono. Marcus respiró profundamente tratando de encontrar las palabras adecuadas. Algo sucedió hace unos días. Comenzó a contar los eventos de la noche en que había ayudado a Sarah y la visita posterior de los dos hombres. Mientras hablaba, observó sus reacciones. Las cejas de Derek se fruncieron al pensar. Los ojos de Angela se entrecerraron con sospecha y tía Clara asintiendo lentamente como si ya hubiera anticipado hacia dónde iba la historia. Cuando Marcus terminó hubo un pesado silencio en la habitación. Finalmente Angela habló su tono directo: así que déjame aclarar esto, estos hombres vinieron a tu casa ofreciéndote una recompensa porque ayudaste a una chica rica al costado del camino. Marcus asintió: eso es correcto, pero no fue cualquier recompensa, lo hicieron sonar como si pudieran cambiar mi vida por completo con dinero y una casa nueva, lo que quisiera. Derek soltó un silbido bajo: hombre, eso es algo serio, y simplemente los rechazaste. Sí, Marcus respondió, aunque la duda en su voz era evidente. Les dije que no estaba interesado, que no quería nada de ellos, pero no sé algo al respecto. Todo el asunto no me sienta bien. Angela se reclinó en su silla cruzando los brazos. Por supuesto que no me sienta bien, estas personas no ofrecen algo por nada, especialmente no alguien con ese tipo de poder y dinero, siempre hay una trampa. Estoy de acuerdo en que Clara dijo, su voz era tranquila pero firme. En mi experiencia, cuando alguien te ofrece el mundo generalmente espera algo a cambio, y no es siempre algo que estás dispuesto a dar. Derek asintió pensativamente, pero aún así no todos los días recibes una oferta como esa. Quiero decir que realmente podrían cambiar tu vida. Marcus, no tendrías que preocuparte por el dinero o cualquier otra cosa otra vez, ¿y a qué tendría que renunciar a cambio?
Angela respondió con su voz agudizando su independencia y su tranquilidad. No conocemos a esta gente, Dara, no sabemos qué buscan realmente. Marcus se frotó las sienes mientras las opiniones conflictivas se arremolinaban a su alrededor. Él había esperado que hablarlo le trajera algo de claridad, pero solo pareció hacer que la decisión fuera más complicada. Mira, dijo finalmente, no los traje a todos aquí para discutir, solo quería sus perspectivas porque por un lado sé que realmente podría usar la ayuda que están ofreciendo, pero por otro lado estoy preocupada por lo que podría costarme a largo plazo. La tía Clara se acercó y puso una mano reconfortante en el brazo de Marcus. Eres un buen hombre, Marcus, siempre has hecho lo correcto y es por eso que estás luchando con esto, pero recuerda que no se trata solo de lo que puedes ganar, se trata de lo que podrías perder. Sus palabras dieron en el blanco y Marcus asintió apreciando su sabiduría, pero antes de que pudiera responder, hubo un golpe en la puerta. Todos guardaron silencio intercambiando miradas perplejas. Marcus se puso de pie, su corazón se aceleró mientras fue a abrir la puerta. No había estado esperando a nadie más, y después de todo lo que había sucedido no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. Cuando abrió la puerta su respiración se atascó en su garganta. De pie, en el porche, estaba Sarah Montgomery, la misma mujer a la que había ayudado esa noche. Se veía diferente de la última vez que la había visto, más serena pero con un cansancio en sus ojos que no había estado allí antes. Sarah, Marcus dijo sorprendido, ¿qué estás haciendo? Haciendo aquí, Marcus respondió con su voz suave pero urgente. Lamento aparecer así, pero necesito hablar contigo. ¿Puedo entrar? Marcus dudó por un momento, y luego se hizo a un lado permitiéndole entrar. Mientras caminaba hacia la sala de estar, los demás la miraron con una mezcla de curiosidad y sospecha. Sarah miró a su alrededor claramente consciente de la tensión en la habitación, dijo ofreciendo un asentimiento educado a los demás. Lamento interrumpir, pero realmente necesitaba hablar con Marcus. Está bien, dijo Marcus guiándola a un asiento. Estábamos hablando de todo lo que pasó. Sarah asintió tomando una respiración profunda mientras se sentaba. Me lo imaginé y es por eso que estoy aquí. Hay algo que necesito decirte, Marcus, algo que no mencioné antes. El corazón de Marcus dio un vuelco. Él sabía que había más en esta historia, pero no esperaba que Sarah viniera a él directamente. ¿Qué es? Sarah miró alrededor de la habitación, su mirada se detuvo en cada persona antes de finalmente fijarse en Marcus. La noche que me ayudaste no era solo un pinchazo con lo que estaba lidiando, estaba huyendo. Derek, repitió su voz llena de sorpresa, por lo que la expresión de Sarah se tensó, y bajó la mirada a sus manos entrelazadas fuertemente en su regazo. Por mi familia, o más específicamente por la gente con la que mi familia está involucrada. Ya ves, mi padre es un hombre poderoso, pero se ha ganado algunos enemigos peligrosos a lo largo de los años, gente que no dudaría en usarme para llegar a él. Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna mientras escuchaba las palabras de Sarah. Esto era más de lo que jamás había imaginado, más que un simple acto de bondad. Se fue la noche que me encontraste, Sarah continuó. Acababa de escapar de una situación en la que me retenían personas que intentaban aprovechar el poder de mi padre. Eran peligrosos y sabía que tenía que escapar, por eso estaba tan desesperada, tan asustada. La habitación quedó en silencio mientras todos absorbían lo que Sarah estaba diciendo. Marcus apenas podía creerlo. La mujer a la que había ayudado había estado en peligro, atrapada en una red de poder e intriga que apenas podía comprender. No te conté nada de esto porque bueno, no quería arrastrarte a esto. Sarah dijo que su voz era temblando levemente, pero ahora me doy cuenta de que ya estás involucrado, lo quieras o no, y es por eso que estoy aquí para advertirte. La mente de Marcus estaba dando vueltas. Avísame sobre qué pasa con mi familia, dijo Sarah encontrando sus ojos con una mirada de profunda preocupación. No son malas personas, pero son poderosos, y están desesperados por protegerme. Es por eso que enviaron a esos hombres para tratar de pagar por lo que hiciste. Marcus, necesito que entiendas que aceptar su oferta puede traer consecuencias. Podría ser arrastrado a algo mucho más peligroso de lo que crees. La garganta de Marcus se apretó mientras consideraba sus palabras. Había sospechado que había más en la mente. La oferta de Gomer, pero escucharlo de la propia Sarah lo hizo aún más real. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Sarah vaciló, luego extendió la mano y puso una mano sobre la suya. No puedo decirte qué hacer, Marcus, pero puedo decirte esto: sea cual sea la elección que hagas, hazlo por ti, no por ellos. No dejes que controlen tu vida, no importa cuán tentadora pueda ser su oferta. Sus palabras resonaron en Marcus, tocando una fibra profunda dentro de él. Siempre se había enorgullecido de ser su propio hombre al vivir la vida en sus propios términos. La idea de perder esa independencia, de estar atrapado en el mundo de Montgomery, lo llenó de una profunda sensación de inquietud. Pero antes de que pudiera responder, Sarah continuó con su voz llena de emoción: y Marcus, gracias por lo que hiciste por mí esa noche, significó más de lo que jamás sabrás. Me salvaste no solo de un pinchazo, sino de algo mucho más oscuro, y por eso siempre estaré agradecido. Marcus la miró a los ojos y vio la sinceridad y la gratitud allí. Entonces se dio cuenta de que no se trataba solo de la recompensa o la oferta de su familia, se trataba del impacto que sus acciones tuvieron en la vida de otra persona, y los efectos dominó que siguieron mientras se sentaban en silencio. El peso de la decisión que tenía por delante presionaba a Marcus. Sabía que cualquier elección que hiciera cambiaría el curso de su vida de maneras que no podía. Aún así, imagínenselo,
Pero una cosa estaba clara, no podía tomar esta decisión a la ligera, requeriría una cuidadosa reflexión y, sobre todo, mantenerse fiel a los valores que lo habían guiado toda su vida. Cuando la noche llegó a su fin y sus amigos y familiares comenzaron a irse, Marcus permaneció sumido en sus pensamientos, acompañó a Sarah hasta la puerta. Su presencia era un recordatorio de la complejidad de la situación a la que ahora se enfrentaba. Cuídate, Marcus. Sarah dijo suavemente mientras salía, y recuerda que no estás sola en esto, pase lo que pase, tienes gente que se preocupa por ti. Marcus asintió y la observó mientras bajaba las escaleras y desaparecía en la noche. El peso de sus palabras permaneció con él mientras cerraba la puerta y la cerraba con llave detrás de él. Ahora solo en su casa, Marcus sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Era una decisión que definiría el camino que tomaría de ahora en adelante, una elección entre mantener la vida sencilla y tranquila que siempre había conocido o adentrarse en un mundo de poder, influencia y peligros desconocidos. Cuando se sentó en el sofá, Marcus respiró profundamente. Sus pensamientos corrían mientras consideraba las posibles posibilidades, pero sin importar la elección que hiciera, una cosa era segura: su vida nunca volvería a ser el mismo. Marcus estaba sentado en la mesa de su cocina con la luz de la mañana entrando por la ventana. La decisión que tenía que tomar, Wade, pesaba sobre él. Había pasado toda la noche reflexionando sobre todo lo que había sucedido. La camioneta negra, el hombre de traje, la visita de Sarah y la oferta que le habían presentado. Era una oferta que podría cambiar su vida, pero también venía con condiciones. Marcus siempre había valorado su independencia y su capacidad de vivir la vida en sus propios términos. La idea de enredarse en el mundo de riqueza y poder de la familia Montgomery lo inquietaba, pero no podía ignorar el bien potencial que podría surgir de aceptar su oferta con los recursos que estaban ofreciendo. Podría marcar una verdadera diferencia en su comunidad. La idea de poder ayudar a los necesitados, crear oportunidades para los jóvenes de su ciudad, era algo que lo atraía profundamente. Era una oportunidad de retribuir de una manera que nunca antes había podido. Después de horas de contemplación, Marcus decidió que aceptaría la oferta, pero solo en sus términos. No iba a ser un peón en el juego de los Montgomery si querían. Recompensarlo sería para el beneficio de su comunidad, no para sus propios intereses. Más tarde, ese día, Marcus llamó al número que los hombres le habían dado. Su voz era tranquila pero firme. Mientras hablaba con uno de los representantes, tomé mi decisión, dijo. Estoy dispuesto a aceptar la recompensa, pero hay condiciones. El hombre del otro lado de la línea parecía sorprendido, pero intrigado. Estamos escuchando, respondió. Marcus respiró profundamente y describió sus términos. Quería que los recursos se destinaran a construir un centro comunitario en su vecindario, un lugar donde los niños pudieran venir después de la escuela, donde los adultos pudieran acceder a capacitación laboral y programas educativos, y donde las familias pudieran recibir apoyo. También quería crear un fondo de becas para estudiantes desfavorecidos, dándoles la oportunidad de seguir una educación superior. Hubo una larga pausa en el otro extremo de la línea. Marcus pudo escuchar al hombre discutiendo los términos con otra persona en la habitación. Finalmente, el representante habló nuevamente. Señor Williams, apreciamos su propuesta. Tendremos que discutir esto más a fondo con la familia, pero creo que podemos llegar a un acuerdo. Marcus sintió una sensación de alivio que lo invadió. Había tomado el control de la situación, convirtiendo lo que podría haber sido una carga en una oportunidad para ayudar a otros. El representante le aseguró que se pondrían en contacto pronto con los detalles finales. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La familia Montgomery aceptó los términos de Marcus y pronto se pusieron en marcha los planes para construir el centro comunitario y establecer el fondo de becas. Marcus estaba en el centro de todo, trabajando en estrecha colaboración con arquitectos, líderes comunitarios y educadores para garantizar que los proyectos realmente beneficiaran a los necesitados. A medida que pasaban los días, Marcus notó un cambio en su vida. La SUV negra, que alguna vez fue una fuente de ansiedad e incertidumbre, ahora lo seguía como una presencia protectora. Ya no simbolizaba misterio y miedo, sino más bien el apoyo. Y los recursos que ahora estaban a su disposición, había pasado de ser un hombre tranquilo y humilde que vivía una vida sencilla a alguien con el poder de crear un cambio real y duradero a pesar de la nueva influencia. Marcus permaneció con los pies en la tierra, continuó con sus rutinas diarias, se detenía para charlar con los vecinos, ayudaba en la iglesia local y ofrecía una mano amiga siempre que podía, pero ahora tenía los medios para hacerlo a una escala mucho mayor. El centro comunitario se convirtió en un faro de esperanza en el vecindario, un lugar donde personas de todos los ámbitos de la vida podían reunirse y apoyarse mutuamente. El fondo de becas les dio a los jóvenes la oportunidad de un futuro más brillante, uno que muchos nunca habían pensado que fuera posible. Un día, Marcus pasó por el centro comunitario recién construido. Vio a un grupo de niños jugando baloncesto en la cancha.
Su risa llenó el aire, un sonido que le calentó el corazón. Sonrió para sí mismo, sintiendo una profunda sensación de realización. De eso se trataba, usar lo que le habían dado para ayudar a los demás. A medida que pasaba el tiempo, la historia de Marcus se hizo conocida en todo el pueblo. La gente se maravilló de cómo un simple acto de bondad había llevado a una transformación tan profunda no solo en la vida de Marcus, sino en las vidas de tantos otros. El efecto dominó de ese momento, cuando se detuvo para ayudar a una mujer varada al costado del camino, se había extendido por todas partes. Mara se mantuvo humilde a través de todo, nunca olvidó de dónde venía ni los valores que lo habían guiado, continuó ayudando a otros como lo había hecho antes, pero ahora con el beneficio adicional de los recursos y las conexiones que había ganado. Se convirtió en un mentor para los jóvenes de la comunidad, ofreciendo orientación y apoyo mientras navegaban por sus propios caminos en la vida. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Marcus se sentó en el porche de su modesta casa reflexionando sobre todo lo que había sucedido. El todoterreno negro estaba estacionado al otro lado de la calle como lo había estado durante semanas, pero ya no se sentía fuera de lugar. Era un recordatorio del viaje que había hecho, de las decisiones que había tomado y del impacto que había podido tener en el mundo que lo rodeaba. Sara se había mantenido en contacto visitando el centro comunitario y ofreciendo su propio apoyo a los proyectos que Marcus había iniciado. Había encontrado un sentido de propósito en retribuir, inspirada por la amabilidad que Marcus le había mostrado esa noche al costado del camino. Juntos habían forjado una amistad que era basado en el respeto mutuo y un deseo compartido de hacer una diferencia. Mientras Marcus miraba la ciudad, sabía que su vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado, pero en el fondo seguía siendo el mismo hombre, humilde e impulsado por el deseo de ayudar a los demás. La riqueza y la influencia que había ganado eran herramientas, nada más que usar al servicio de algo más grande. Al final, no fue la recompensa lo que tuvo el mayor impacto, fue el acto de bondad que puso todo en movimiento. Marcus entendió ahora que cada acción, sin importar cuán pequeña fuera, tenía el potencial de cambiar el mundo, y que el conocimiento era la mayor recompensa de todas. Mientras se levantaba y caminaba de regreso a su casa, Maurice sintió una profunda sensación de paz. Había tomado su decisión y era la correcta. Su vida ya no se trataba solo de él, se trataba de la comunidad, del futuro y de las infinitas posibilidades que lo esperaban. Cuando cerró la puerta detrás de él, supo que, fuera lo que viniera después, estaba listo para ello. El camino por delante era incierto, pero con las lecciones que había aprendido y la gente a la que había ayudado, Marcus confiaba en que podía enfrentar cualquier cosa con la misma amabilidad y determinación que lo había traído hasta aquí. A medida que pasaban los meses, el impacto de la decisión de Marcus se extendió por Brooksville como olas en un estanque. El centro comunitario que había imaginado ahora era un próspero centro de actividad. Sus puertas se abrieron a todos los que buscaban educación, apoyo o simplemente un lugar al que pertenecer. El fondo de becas ya había cambiado las vidas de varios estudiantes prometedores, dándoles oportunidades que nunca pensaron que fueran posibles. Pero tal vez el cambio más profundo fue en el propio Marcus. En una fresca mañana de otoño, Marcus estaba afuera del centro comunitario mirando a un grupo de voluntarios. Árboles plantados a lo largo del camino recién pavimentado, el sonido de risas y charlas amistosas llenaban el aire, un marcado contraste con la atmósfera tranquila, casi sombría, que una vez había caracterizado esta parte de la ciudad. Todo un espectáculo. ¿No es una voz familiar?, dijo detrás de él. Marcus se giró para ver a Sarah Montgomery parada allí con una cálida sonrisa en su rostro. Se había convertido en una visitante frecuente de Brooksville, su cansancio inicial reemplazado por un entusiasmo genuino por los cambios que se estaban produciendo. ¿Realmente lo es, Marcus?, respondió su voz llena de una mezcla de orgullo y humildad. A veces todavía no puedo creer cuánto ha cambiado. Sarah asintió con la cabeza, sus ojos escaneando la bulliciosa escena ante ellos. Has hecho cosas increíbles aquí, Marcus. Le has dado esperanza a la gente. Marcus negó con la cabeza ligeramente, un hábito que había desarrollado cada vez que alguien intentaba darle demasiado crédito. Todos hemos hecho esto juntos, solo nos señalé la dirección correcta. Mientras estaban allí viendo a la comunidad unirse, Marcus no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que lo había llevado a este punto. La decisión de aceptar la oferta de la familia Montgomery, pero en sus propios términos, había sido un punto de inflexión. Había abierto puertas que nunca supo que existían, pero también había presentado desafíos que nunca anticipó. Uno de esos desafíos se acercó a ellos en ese momento. James Bennett, el hombre que se había acercado por primera vez a Marcus en nombre de la familia Montgomery, el exterior pulido permaneció inalterado, pero había un nuevo respeto en sus ojos cuando saludó a Marcus. El señor Johnson Bennett, dijo extendiendo su mano. Espero no estar interrumpiendo a Marcus. Estrechó su mano notando la firmeza del agarre de Bennett. Para nada, señor.
Bennett, Sara y yo solo estábamos admirando el progreso. Bennett asintió con la cabeza, su mirada recorrió el centro comunitario y el área circundante. Es realmente notable lo que han logrado aquí, la familia está impresionada. Había un peso en sus palabras de que Marcus había llegado a reconocer que la aprobación de la familia Montgomery no se ganaba fácilmente y a menudo venía con expectativas. Me alegra escuchar eso, Marcus respondió con cuidado, pero espero que entiendan que no se trata de impresionar a nadie, se trata de hacer lo correcto para la comunidad. La expresión de Bennett permaneció neutral, pero había un destello de algo, admiración tal vez en sus ojos. Por supuesto, esa es precisamente la razón por la que la familia está interesada en expandir el alcance de su trabajo. Marcus sintió una tensión familiar asentarse sobre sus hombros. Él sabía que este momento llegaría eventualmente. Los Montgomery no estaban contentos con solo financiar un solo centro comunitario y un programa de becas. Vieron potencial en Marcus, potencial que querían aprovechar expandiendo. Marcus preguntó mientras medía de qué manera. Bennett metió la mano en su chaqueta de traje y sacó una carpeta elegante. Hemos elaborado algunas propuestas. La familia cree que su modelo podría replicarse en otras comunidades en todo el estado, tal vez incluso a nivel nacional. Marcus tomó la carpeta sintiendo su peso en sus manos. Representaba más que solo papel y tinta, era una encrucijada, otro momento que podría cambiar el curso de su vida. Lo revisaré, dijo Marcus metiendo la carpeta bajo su brazo, pero no puedo hacer ninguna promesa. Mi enfoque está aquí en Brooksville. Bennett asintió aparentemente satisfecho con esta respuesta. Por supuesto, tómate tu tiempo, no tenemos prisa con eso. Se disculpó dejando a Marcus y Sara solos una vez más. Sara observó la figura de Bennett alejarse con el ceño ligeramente fruncido. No van a rendirse, ¿sabes?, dijo suavemente, que una vez que Montgomery ve potencial en algo o alguien lo persiguen sin descanso. Marcus de lado sintiendo el peso de la carpeta bajo su brazo. Lo sé, pero no puedo perder de vista por qué comencé esto. En primer lugar, nunca se trató de construir un imperio o convertirse en una especie de figura filantrópica. Sara puso una mano en su brazo, su toque es tranquilizador. Lo sé, Marcus, y es por eso que eres la persona adecuada para esto. No dejarás que el poder se te suba a la cabeza. Mientras estaban allí rodeados por el bullicio de la actividad comunitaria, Marcus sintió una oleada de determinación. Había navegado por las complejidades del mundo de la familia Montgomery. Hasta ese momento, podía seguir haciéndolo mientras se mantuviera fiel a sus principios. El resto del día transcurrió en un torbellino de actividad. Marcus se entregó al trabajo ayudando a los voluntarios a discutir los planes para nuevos programas con el personal del centro y a reunirse con los dueños de negocios locales que estaban interesados en apoyar sus esfuerzos. Cuando cayó la tarde, estaba exhausto pero satisfecho mientras caminaba a casa. El todoterreno negro que una vez había sido una fuente de ansiedad ahora lo seguía a una distancia discreta. Marcus había llegado a aceptar su presencia como parte de su nueva realidad. Era un recordatorio del poder y la influencia que ahora ejercía, pero también de las responsabilidades que conllevaba en casa. Marcus se acomodó en su sillón favorito. La carpeta que Bennett le había dado. Sentado en la mesa de café, la miró durante un largo momento dividido entre la curiosidad y la aprensión. Finalmente, con una respiración profunda, la abrió. Las propuestas dentro eran ambiciosas, decir Mid-East. La familia Montgomery imaginó una red de centros comunitarios en todo el estado, cada uno modelado a partir del éxito. En Brooksville, querían que Marcus supervisara toda la operación para convertirse en el rostro de un movimiento que potencialmente podría cambiar miles de vidas. Mientras leía el libro, Marcus se sentó en su sillón favorito. La carpeta que Bennett le había dado. Se sentó en la mesa de café y la miró por un largo momento, debatiéndose entre la curiosidad y la aprensión. Finalmente, con una respiración profunda, la abrió. Las propuestas dentro eran ambiciosas, decir Mid-East. La familia Montgomery imaginó una red de centros comunitarios en todo el estado, cada uno modelado a partir del éxito. En Brooksville, querían que Marcus supervisara toda la operación para convertirse en el rostro de un movimiento que potencialmente podría cambiar miles de vidas. Documentos. Marcus sintió una mezcla de emoción y temor. El potencial para el bien era enorme, pero también lo era el potencial para perder su camino. Había visto cómo el poder podía corromper, cómo incluso las mejores intenciones podían ser torcidas por la avaricia o el ego. Marcus se quedó despierto hasta altas horas de la noche estudiando las propuestas, tomando notas y luchando con la decisión que tenía ante con acento agudo L. Cuando finalmente se fue a la cama, su mente todavía estaba dando vueltas con posibilidades y preocupaciones. A la mañana siguiente, Marcus se despertó temprano. Su decisión aún no estaba tomada. Hizo su rutina habitual de café, un desayuno rápido y una caminata por el vecindario. Mientras pasaba por casas donde sabía que las familias estaban luchando y los niños enfrentaban futuros inciertos, el peso de su influencia potencial lo presionó. Cuando llegó al centro comunitario, se sorprendió al ver a tía Clara esperándolo. Su rostro curtido se arrugó en una sonrisa cuando se acercó a tía
Clara dijo dándole un cálido abrazo. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Ella le dio una palmadita cariñosamente en la mejilla. Tenía la sensación de que podrías necesitar algunos de mis famosos consejos esta mañana por la mañana. Marcus no pudo evitar reír. La tía Clara tenía una extraña habilidad para sentir cuando estaba lidiando con algo importante. Tienes razón en eso. Él admitió. ¿Qué tal si tomamos un café y hablamos? Se acomodaron en un rincón tranquilo de la cafetería del centro, tazas humeantes de café frente a ellos. Marcus le contó a la tía Clara sobre la propuesta de la familia Montgomery, expresó sus preocupaciones y esperanzas. Clara escuchó atentamente, sus ojos agudos y concentrados. Cuando Marcus terminó, se quedó callada por un momento, considerando sus palabras cuidadosamente. Ya sabes, Marcus, comenzó, su voz era suave pero firme. Cuando era una mujer joven, me enfrenté a una elección no muy diferente a la tuya. No se trataba de dinero o influencia, sino de la dirección que tomaría mi vida.